Dios los bendiga, estimados estudiantes. Es importante que usted lea el material puesto en el modo Una vista panorámica, el tomo 2. Así tendrá usted una mejor imagen de lo que hablamos y estudiamos. Espero que el estudio de la palabra de Dios esté haciendo en cada uno de ustedes su propósito y pueda así enriquecer sus vidas para vida eterna. Entramos en la lista de profetas mayores y profetas menores, los cuales estaremos viendo a continuación. Ninguno de ellos se puede considerar menos, ya que todos profetizaron grandes mensajes de parte de Dios. Se les nombra así por la extensión de su contenido. Estos hombres, los profetas, no solo hablaron de eventos que tendrían lugar en el futuro distante, sino que también hablaron sobre acontecimientos locales del futuro inmediato. Tuvieron que hablar de esa manera para hacer frente a los requisitos que para el oficio profético Dios había determinado en el código mosaico. El libro de Deuteronomio incluyó códigos para el sacerdote, el rey y el profeta. El código del profeta se encuentra en Deuteronomio capítulo 18, versículos 20 al 22, que dice: El profeta que tenga la presunción de pronunciar en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado a pronunciar, o que hable en nombre de dioses ajenos, ese profeta morirá. Si el evento local no transcurría exactamente como el profeta había predicho, ese profeta era señalado como profeta falso y como tal era tratado. Usted puede tener la seguridad de que no hay ningún mensaje de un falso profeta en las inspiradas, sagradas escrituras. Hablaremos del primero de los profetas en la lista de la Biblia, y es Isaías. El libro de Isaías es el más hermoso y sublime de todas las escrituras proféticas, llamado también como el quinto evangelio debido a su énfasis de la gracia de Dios y su obra redentora con relación a Israel y a las naciones. En los primeros capítulos están profetizadas la cautividad de Israel por los babilonios, la tribulación y juicios de los últimos días. La segunda sección contiene las profecías del regreso de Israel de la cautividad babilónica y de su restauración y reunión en Palestina en los últimos días. El libro de Isaías está lleno de profecías concernientes a la venida del Salvador. Algo que me llama la atención es que Israel estaba esperando a su Mesías. Por las profecías dadas por Isaías, el profeta les dio todas las indicaciones para que ellos supieran quién y cuándo iba a venir el Cristo. Ellos debieron haberlo estado esperando en el mesón de Belén, o por lo menos pendientes de la noticia de su nacimiento, porque tenían toda la información que necesitaban. Cuando aparecieron los magos del oriente buscando al Señor Jesús, los israelitas al menos tendrían que haber estado lo bastante interesados como para querer viajar con los viajeros del oriente en sus camellos para comprobarlo por ellos mismos. Cuán importante era su venida, y Dios a través de sus profetas lo había predicho con mucha claridad. Algo similar nos pasa a nosotros hoy en día. No tenemos una fecha definida del siguiente evento de Dios para nosotros, que es el arrebatamiento de su iglesia. Y parece ser que la gente no quiere saber nada al respecto. Pero al final la profecía será cumplida y solo un número será contado entre los redimidos. Isaías fue el autor del libro. Él fue el más grande de los profetas. Su nombre significa
salvación de Jehová. Profetizó durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Conocemos de Isaías que fue hijo de Amós, estuvo casado, tuvo 2 hijos, tenía acceso a la corte real, de acuerdo a la tradición, era primo del rey Usías. Isaías era consciente de que Judá estaba destinado al exilio, así como le había sucedido al reino del norte de Israel, que estaba bajo el dominio de Asiria. Su profecía estuvo dirigida a 2 grupos de personas: a la gente de su generación que se había apartado de las obligaciones del pacto incluidas en la ley de Moisés, y los llamó a la obediencia y a la santidad de vida. Y en segundo lugar, a la gente de la futura generación que viviría en el exilio. Los consoló con la certeza de que Dios le restauraría su tierra y establecería un reino de paz y prosperidad. Como también profetizó la tribulación final de Israel y la restauración final en los últimos días. Elías profetizó el cautiverio de Judá 100 años después de la palabra dicha por el profeta. Como vemos, hay profecías escritas por Isaías que ya se cumplieron al pie de la letra, y hay otras que aún no se han cumplido. Pero como las primeras fueron una realidad, estas que ya están escritas, asimismo se cumplirán, haciendo así la palabra de Dios, la verdad de Dios para los hombres. Isaías vivió en una época de tensión. En muchos aspectos fue un tiempo de crisis en la historia del mundo del momento. Sucedieron eventos que conmocionaron al mundo, juicios catastróficos y cataclismos tuvieron lugar, y hubo agitación en el orden social. En el norte surgió una nueva nación que se encaminaba hacia la dominación mundial. Asiria, el imperio más brutal que como nunca antes lanzó sus ejércitos al campo de batalla, marchaba decididamente para lograr la conquista del mundo. El reino del norte de Israel ya había sido conquistado y se encontraba cautivo por los asirios. El reino del sur, el de Judá, se encontraba en una condición precaria, y un ejército asirio de 185,000 soldados estaba justamente fuera de las murallas de Jerusalén. En medio de esta situación desesperada, en momentos de gran incertidumbre, el rey Ezequías entró al templo y se dirigió a Dios en oración. En respuesta, Dios le hizo llegar una palabra de aliento. Le aseguró que Asiria nunca conquistaría al reino de Judá. El ejército asiria nunca marcharía por las calles de Jerusalén, y ellos nunca cruzarían el umbral de ninguna puerta de la ciudad del gran rey. Pero Dios estaba preparando a otra nación, que era Babilonia, junto a las orillas del río Éufrates. Esta nación con el tiempo conquistaría a Judá y llevaría al pueblo al cautiverio, a menos que ellos se volvieran a Dios. Dios estaba dando al reino de Judá otra oportunidad. Para establecer la justicia de su casa, Dios la citó en el tribunal de su justicia. Dios dio a este pueblo la oportunidad de responder a la acusación, de oír el veredicto y de entregarse a la misericordia, a la clemencia de su corte de justicia. En estas páginas es como si Dios nos invitara a la sala del tribunal para ver si Él es justo. Y es apropiado para este tiempo y para esta generación en la cual vivimos, entrar en esa sala del tribunal para ver a Dios en el trono del juicio, en la escena del día de hoy. Algo aquí que debemos notar en cuenta, y es que Israel fue esclavizado duramente por el imperio asirio,
ya que ellos fueron los primeros que fueron llevados cautivos por su desobediencia y negligencia en la búsqueda de Dios. Pero Judá sabía lo que había acontecido a sus hermanos, y sabían que era por causa de su desobediencia que estaban siendo castigados. Ellos reconocían lo que Dios había hecho por ellos para heredar en donde estaban parados. Pero ni aun así buscaron a Dios, sino que al contrario se hicieron ídolos de madera y piedra, y los adoraron en los lugares altos. Por esta causa Dios no tuvo compasión de levantar a Babilonia y ponerlos sobre ellos para que los maltrataran y dominaran por 70 años, ya que habían recibido su palabra y eran doblemente responsables del juicio inminente si no obedecían. Asimismo, hoy en día, los que hemos estudiado su palabra y hemos leído todas las profecías y hechos que el Señor nos dejó para que nosotros creamos, en que Él vendrá por una iglesia santa y pura para llevarla con Él. Él vendrá y nadie puede detener este hecho inminente. La pregunta hoy es, ¿seremos testigos desde arriba o aquí en los que quedan sin esperanza alguna? En la mentalidad del sistema del mundo, Dios ha sido removido del trono del juicio, ha sido despojado de su autoridad, prerrogativa y privilegio real, y de los límites que Él estableció como gobernante moral de su universo. Su nombre ha sido empujado hasta los confines del mundo y tratado como si fuera un exceso de equipaje. Pero hay que aclarar que esta es una imagen blasfema de Dios. Él es aún el gobernante moral de su universo. Dios aún se encuentra en el trono de justicia. Él no ha abdicado de su trono y Él castiga el pecado. El profeta Isaías registró los principios bajo los cuales Dios juzga a las naciones. Dios levanta las naciones, las hace surgir y las abate. Los reinos de este mundo pertenecen en la actualidad a Satanás, pero Dios domina y prevalece sobre ellos. A través de la historia, Dios ha permitido que surgieran grandes naciones y ha permitido también que Satanás las utilizara. Pero cuando llega un determinado momento en los planes de Dios para que ciertas naciones desaparezcan de la escena, Él las remueve a pesar del poder de Satanás. Incluso el propio pueblo de Dios, los judíos, son un testimonio del hecho de que Él dirige los asuntos de las naciones del mundo. Hay una expresión que viene a mi mente una y otra vez, perteneciente a la canción de Moisés, que los israelitas cantaron cruzando el Mar Rojo y que encontramos en Éxodo capítulo 15, versículo 3. Y es la expresión, el Señor es un guerrero, y Él ciertamente lo es, y no contemporizará con el pecado. Dios no aceptará la bandera blanca de la rendición. Él continuará avanzando con una furia directamente dirigida hacia su objetivo, decidida e inflexible. Y habrá esperanza hoy para el hombre si él pudiera decir, como dijo Isaías en el capítulo 6, versículo 1, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Esta es nuestra mayor esperanza, y por esto debemos seguir caminando sin mirar para atrás, como una vez lo hizo la mujer de Lot, que no solo miró, sino que empezó a retroceder. Isaías nos da claras señales de que así como el Mesías vino, volverá de nuevo y será para reinar sobre el mundo. Pero mucho antes tú y yo seremos arrebatados hasta las nubes, donde Él con millares de ángeles nos estarán esperando para ir a la cena
del Cordero.